¿no? Entonces, mirábamos la semana pasada respecto a los símbolos, a los gestos, ¿no? Dentro de la liturgia, ¿no? Cómo la iglesia celebra, cómo la iglesia lleva adelante con muestras externas aquello que al interior está, pero que de alguna otra manera siempre hay que ponerlo de conocimiento, expresarlo, y que ello pues va acompañado, como digo, de gestos y de palabras. Ahora vamos a ver la liturgia y la iglesia, es decir, la iglesia como institución, ¿no? Y la iglesia de la cual también nosotros somos parte, cómo nos involucra, qué es a lo que nos invita siempre, y también ver un poquito el trasfondo histórico, no tanto así de modo extenso, pero sí ver cómo ahora nos convoca la iglesia dentro de, o cómo es nuestra participación en la liturgia dentro de la iglesia, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la asamblea, es decir, que cuando nosotros estamos participando, estamos en un acto litúrgico, estamos como una asamblea, ¿no? Y esta asamblea, es decir, el conjunto de personas, el conjunto de fieles que estamos reunidos para celebrar, para expresar a Dios lo que nosotros tenemos desde la fe, pero que va acompañado con signos y con símbolos, pues la asamblea también es un signo. La iglesia participativa, la iglesia celebrativa, ¿no? Nosotros es un signo. Y usamos esta palabrita asamblea porque va a ser muy importante, ¿no? O sea, podemos tener muchas otras definiciones, pero a partir del Concilio Vaticano II, con la reforma litúrgica, va a tener un, digamos, mayor arraigo esta palabrita llamada asamblea, es decir, donde nos sentimos convocados, ¿no? Por eso es que dice, este término es nuevo en la liturgia y tiene, pues, es decir, está fundamentado en el ámbito bíblico, donde encontramos sus raíces, sus orígenes en el ámbito bíblico. Y entonces esa asamblea, siempre diciendo que la asamblea puede ser cualquier tipo de personas, en cualquier espacio, bajo cualquier propósito, bajo cualquier interés. Y a veces este término se usa mucho, por ejemplo, en las comunidades, ¿no? Vamos a tener asamblea general, vamos a tener la asamblea de todo el pueblo, ¿no? Es la congregación, ¿no? Ahora, desde el tema que nos involucra ahora, como es la liturgia, va a tener este adjetivo también, es la asamblea litúrgica. No es la asamblea porque es asamblea, sino es esta asamblea litúrgica, ¿no? Como bien lo sabemos, ya es la expresión de nuestra fe hacia lo exterior, ¿no? Siempre con la presencia de Cristo. Como decía, pues tiene sus raíces en la Sagrada Escritura y directamente referida al pueblo de Israel, ¿no? Por eso cuando se habla de esa comunidad o se habla de este pueblo, se suele decir es la posesión de Dios, es decir, aquello que a Dios le pertenece, ¿no? Podríamos decir en otras palabras, es la asamblea, ¿no? Que a Dios le pertenece. ¿Mm? Luego está su heredad, su herencia, ¿no? Esa comunión del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, también una herencia para nosotros en esa comunión de la iglesia, en esa comunión y en esa participación de todos. También hay una definición que dice la gente amada, o sea, no es cualquier asamblea, no es cualquier grupo, sino es ese grupo amado por Dios, ¿no? Y luego también nos dice, es el pueblo sacerdotal, ¿no? En referencia al pueblo de Israel. Interesante, esto no es cualquier pueblo, es el pueblo en relación a Dios,
Es el pueblo en relación a la palabra, ¿no? Al mensaje que nos va dando y al cual a todos nosotros nos ayudan también a caminar y tener esta característica importante de ser un pueblo sacerdotal, ¿no? Luego este pueblo es un pueblo que Dios le promete muchas cosas. Y entre esas promesas está la tierra, ¿no? Está su presencia, está su compañía, está su acompañamiento. Es decir, no es un pueblo que camine a su libertad, no es un pueblo que camine como le parezca, sino tiene que ir acompañado de la presencia de Dios, guiado también bajo esas promesas que el Señor le ha hecho, ¿no? Entonces, cuando podemos ver también esto de la asamblea en el Antiguo Testamento, como les decía, en relación a que siempre la asamblea es convocada por Dios, ¿no? Ese pueblo que estaba en la esclavitud, ese pueblo que había caminado bajo esta sombra, ¿no? Este pueblo que había estado opacado, ahora ha sido llamado por Dios, ¿no? Lo saca de Israel, encabezado por Moisés, para llevarlo a un lugar. Entonces, es un pueblo, es una asamblea elegida y separada de las cosas que no le hacían bien. No, Dios elige, no, Dios escoge, no, no es la iniciativa del hombre, sino es la iniciativa de Dios. Viéndolo en el ámbito bíblico, teniendo en cuenta lo que ya tal vez conocemos nosotros, ¿no? Luego, es una comunidad religiosa. Y cuando hablamos de una comunidad religiosa, es aquella que responde también a Dios. Va a responder mediante sus acciones, sus gestos, como una manera de respuesta a Dios, ¿no? A lo que decíamos la semana pasada, el ponerse de rodillas, el tener una actitud de reverencia, el tener una actitud siempre, ¿no? De tal vez tener esa mirada hacia el piso o ponernos de rodilla en actitud de humildad, de pequeñez. Entonces es un pueblo, es una comunidad que siempre tiene la presencia de Dios y que se reconoce también como un pueblo elegido, como un pueblo escogido, ¿no? ¿Y quién es el que convoca todo ello? Es Dios. ¿Cuál es el fin? La salvación, ¿no? El fin de esta asamblea convocada por Dios, elegida por Dios, ¿no? Y que este pueblo también responde a Dios, tiene como fin su salvación, ¿no? Dios no lo va a llevar a otro camino, sino es aquella salvación, a ese caminar que está siempre, a esa preparación en el cual tiene que hacerse siempre un camino, y este camino tiene que ir acompañado del siempre hecho, vamos a decir, de tener despierto, no, de estar atento a esa llamada, a esa convocatoria, para hacernos a todos partícipes en esta asamblea, ¿no? No es una asamblea cualquiera, como les dije una vez más, ¿no? Bien, y aquí podemos ver un poco la evolución del término, ¿no? En un principio, en el hebreo, se llama Jajal Yahvé, ¿no? Es la asamblea del Señor. O sea, Jajal Yahvé significa asamblea del Señor. Y luego cuando ya pasa al griego, ¿no? Se le llama eclesia. Y luego al latín casi tiene la misma entonación, ¿no? Eclesia. Y ya luego esta asamblea en nuestro término, en nuestro lenguaje, es llamada iglesia, ¿no? Para que veamos la evolución que tiene el término, como vimos en un primer momento también la evolución del término liturgia, ¿no? Entonces, la iglesia es la asamblea convocada, ¿no? Esta asamblea del Señor
que se siente convocada. Y este término se hizo más común en el Nuevo Testamento, ¿no? Como eclesia, ¿no? ¿Y qué es esta iglesia? Es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios, es la iglesia del Señor. Podríamos cambiar y poner el sinónimo asamblea. Es la asamblea de Cristo, es la asamblea de Dios, es la asamblea del Señor, y es donde está la presencia de Cristo y está la presencia de Dios, ¿no? Y por eso es que ya desde el Nuevo Testamento, bajo estas denominaciones, hablamos de una iglesia universal y de una iglesia particular. Ejemplo, ¿no? La iglesia universal es donde está, en todo el mundo. Una iglesia en particular puede ser una diócesis, una arquidiócesis, puede ser nuestro vicariato, puede ser una prelatura, ¿no? Entonces, esas distintas denominaciones es una iglesia en particular, que va a tener siempre a Cristo presente, que siempre es iglesia particular, va a sentirse llamada por Dios, convocada por Dios para dos cosas, como ya habíamos visto en la semana pasada, ¿no? Para alabar a Dios, ¿no? Para la alabanza a Dios y para la santificación del hombre. Por eso, como iglesia universal, también está esos dos propósitos. Y como iglesia particular, vamos en la misma sintonía. Ahora que hay una referencia interesante en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, donde dice, se reunían en un mismo lugar. Esto es interesante. ¿Qué tenían en común? Un solo corazón y una sola alma, ¿no? ¿Quién los convocaba? ¿Quién los hacía sentir en un solo corazón? Cristo, ¿no? En una unidad, en uno solo, también Cristo, ¿no? Y cada vez que ellos celebraban, el recuerdo de la última cena era para ser un solo corazón y una sola alma y en un solo lugar. Entonces, para que veamos que ya desde ese grupo pequeñito llamado discípulos, de esa comunidad de los discípulos, ya era una asamblea en pequeña, ¿no? Por poner de ejemplo, ya era una asamblea convocada, ¿no? Por Cristo, celebraban a Cristo, ¿no? Recordaban a Cristo y también estaba presente Dios en esa celebración. Entonces, esto es interesante poderlo ver. O sea, vamos a decir, en esencia no ha cambiado, pero en denominaciones sí, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Y aquí lo interesante, ¿no? La asamblea en el Antiguo Testamento, ¿no? En esta asamblea de Yahvé se presentan 4 elementos que hay que destacar. La convocación que el mismo Dios hizo de su pueblo, ¿no? Es decir, la iniciativa fue de Dios, ¿no? La motivación fue de Dios. El verlos liberado fue de Dios. Esto es importante. Segundo, la presencia de Dios en medio de él, sobre todo mediante la palabra que le dirige a través de Moisés, ¿no? La presencia de Dios en medio de ese pueblo, en medio de esa asamblea peregrinante, en medio de esa asamblea que camina hacia la promesa del Padre, ¿no? Está siempre su presencia, a pesar de que, como bien sabemos, había una cierta molestia, llamémoslo, había un cierto reproche, como lo hacen a Moisés, ¿no? En Egipto teníamos donde dormir, qué comer, aunque sea cebollas amargas, ¿no? Pero era un lugar de comodidad, fuera de preocupaciones, fuera de angustias, ¿no? ¿Por qué? Porque había también ya una cultura, una religiosidad de los egipcios que en cierta manera estaba influenciando sobre este pequeño pueblo, ¿no? Entonces bien sabemos que los egipcios pues eran politeístas, tenían sus grandes imágenes en referencia a sus dioses.
Entonces, es como que nos preguntemos o se preguntaran en ese entonces, oye, si ellos adoran a esos tótems, adoran a esas imágenes inmensas de los faraones y de todo eso, nosotros qué referencia tenemos, ¿no? A Moisés, oye, nos hablas de un Dios que no lo vemos, que ni lo conocemos, ¿no? En algo va a cambiar su manera de ver cuando Moisés baja con los 10 mandamientos, ¿no? Con la ley, ¿no? Pero para eso ya sabemos, según la narración de la Sagrada Escritura, lo que había pasado, ¿no? Entonces, fíjense cuán interesante y a veces la necesidad de tener una referencialidad sobre aquello que creemos y también lo que va acompañado con los gestos, ¿no? Tercero, la adhesión del pueblo a las proposiciones de Dios. A pesar de que había estas rebeldías, si se quiere llamar, o había estos reproches, ¿no? En medio de todo eso, el pueblo dice, pues bueno, si tú nos estás guiando es porque nos estás llevando a un lugar que verdaderamente vale la pena, si lo queremos poner en estos términos, ¿no? O sea, la asamblea, este pueblo que asume, lo hace suyo, lo que Dios le promete o lo que Dios les propone, ¿no? Les promete salvación, si se va a ir dando, perdón, les promete un lugar donde puedan estar en su tranquilidad, le va a ir dando, les promete que su compañía lo van a ir sintiendo. O sea, no es las promesas solo promesas, sino son promesas que van acompañados de hechos. Cuarto, ¿no? El sacrificio conclusivo con el que se selló la alianza establecida entre Dios y el pueblo, ¿no? Aquí entonces, en resumen, 4 cosas que podemos ver. Dios es el que convoca, su presencia siempre está en él, el pueblo, la asamblea asume las propuestas o las invitaciones, llamémoslo las promesas de Dios, y tercero, pues se tiene que sellar esa alianza. Y esa alianza se sella con la ley, pero más allá de eso también es con la comunión. Es decir, tú nos convocas, pero también nosotros respondemos, ¿no? No es que nos convocas y nos crucemos de brazo nada más y nos quedamos allí mirando el cielo, mirando qué es, a ver, no, sino también hay una respuesta. A tu invitación hay una manera de responder. A esa invitación de Dios hay una manera desde nuestro ser y desde nuestro entendimiento lo que podemos nosotros avanzar y poner estas cosas, ¿no? Entonces, estas 4 cosas es las que debemos tener en cuenta. Ahí se nos va quedando el internet, no me deja avanzar a la siguiente. Bien. Aquí solo, perdón, sí, aquí solo una vez más para recalcar, ¿no? Más que detenernos en esto, que ciertamente es importante, pero vemos también ya luego la asamblea en el Nuevo Testamento. Así como hay una referencia en el Antiguo Testamento, también vamos a encontrarlo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y nuestra referencia siempre va a ser Hechos de los Apóstoles, ¿no? Lo que ya decíamos, ¿no? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Ahí se me juntó la palabra, ¿no? Y en las oraciones. Para eso nos convoca, o sea, para eso nos reunimos. Para eso hacemos asamblea. La asamblea desde lo que nosotros queremos también celebrar, recordar, compartir y unirnos en oración. Esa, diríamos, serían nuestras características como una asamblea litúrgica, ¿no? La palabra de Dios que nos enseña, la comunión, ¿no? El compartir y el reconocernos. Está la presencia de Cristo en ese pan que se ofrece y está nuestra oración
como signo de ofrenda agradable a Dios, desde nuestras condiciones, que va acompañado de gestos, signos, palabras, símbolos también, ¿no? Entonces, podemos ver ya que aquí hay un signo, ¿no? Diríamos así, de lo que entendemos por una asamblea litúrgica cristiana, ¿no? Y por eso también Sacrosanctum Concilium 6 hace mención a este mismo texto y dice lo siguiente, ¿no? Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura, ¿no? Repite lo que ya habíamos dicho, celebrando la Eucaristía, en la cual se hacen de nuevo presentes la victoria y el triunfo de su muerte y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable, ¿no? En Cristo Jesús para alabar su gloria, por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nos reunimos, reitero, ¿no? Para aprender, para compartir, para la fracción del pan y para juntos orar, ¿no? Hay esa sintonía entre Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y lo que nos dice también Sacrosanctum Concilium en el número 6. Toma de referencia y de fundamento para hablar de la asamblea, ¿no? Esto es muy importante para encontrar la referencialidad desde dónde celebramos y por qué celebramos, ¿no? No lo hacemos por mera casualidad, no lo hacemos porque, bueno, pues alguien me lo enseñó, alguien me llevó, alguien me hizo estar y tuve que repetir, ¿no? En un primer momento podríamos decir que tal vez funcione así, ¿no? Nuestros inicios, nuestros comienzos, pero luego cuando le vamos encontrando ya el sentido, el valor, el significado, ya nos vamos diciendo, ok, aquí encuentro esto me llama a tal cosa, esto me invita, ¿no? Mi oración no solo es mía, sino es la oración de la iglesia. Habrán escuchado mucho ustedes esta frase de muchos hermanos en las parroquias que nos dicen, reza por mí u ora por mí. No es en vano, ¿no? No es solo un hecho de, bueno, un discurso, sino es una realidad, ¿no? Y también encontramos esta referencialidad en las cartas de San Pablo, ¿no? Y en San Pablo pues van a haber muchos textos respecto a esta asamblea, pero con la característica de la palabra eclesia, es decir, de la iglesia, ¿no? Por eso dice San Pablo presenta la asamblea como el cuerpo de Cristo, la iglesia, y recomienda que la asamblea local esté abierta a las demás iglesias, ¿no? Ahí se me separó, pero esto es interesante, la comunión. Si recordamos las cartas de San Pablo, en todas hay un punto importante, ¿no? Él dice en la forma de presentarse. Después de la forma de presentarse, se dirige a la comunidad. En algunas se dirige de modo particular, pero en su mayoría lo hace a la comunidad, a esa iglesia particular, a esa iglesia naciente, a esa iglesia que bajo los criterios iniciales, poniendo como fundamento Hechos de los Apóstoles, van a seguir el mismo modelo. ¿Cuál es su rol de San Pablo? Animarlos, acompañarlos cuando hacía las visitas y también corregirlos. Esto es muy interesante en San Pablo, ¿no? San Pablo, así como animaba, también corregía lo que podría poner en riesgo, ¿no? La esencia de esa asamblea, ¿no? Por eso en algunas cartas siempre recomienda, siempre pone al tanto, no se dejen contaminar, ¿no? Por otras formas, ¿no? Por otras idolatrías, dice él, ¿no? No nos dejemos contaminar, ¿no? La razón de ser de nuestra reunión, la razón de ser de nuestra celebración es Cristo, porque Él nos convoca. Nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza, ¿no? Entonces, eso siempre San Pablo
va a poner mucho énfasis en ese sentido. Ciertamente anima, también acompaña, pero también corrige y hace sus recomendaciones en relación a ello. Porque recordemos que las comunidades donde se está estableciendo, ¿no? Donde se están estableciendo, tenían otras influencias, ya vivían una cultura, ya vivían una forma de religiosidad, ¿no? La comunidad cristiana, la comunidad que celebra, la comunidad que se reúne, era distinta, era diferente, ¿no? Y había que cuidar entonces lo esencial. Pero interesante también algo, que no cerraba las puertas, ¿no? San Pablo nunca dice así, hay que tener cuidado indudablemente, pero siempre hay que tener esta apertura para que muchos otros se animen, se sientan parte y se unan a la oración a Cristo, desde Cristo y a Dios. Esto es muy bonito, ¿no? O sea, si lo vivimos en nuestras comunidades, en el sentido de decir, así como en algún momento llegamos y otros hermanos nos enseñaron y nos acompañaron, nosotros también cumplimos ese rol ahora en la etapa en la que estemos, en lo que nos toca hacer, en lo que nos corresponde servir también. Y entre todos cuidamos eso esencial, ¿no? No hay esas extravagancias, no debe haber esos relajos, ¿no? A veces no debe haber la excesa imaginación para algo, ¿no? Entonces San Pablo es muy cuidadoso de eso. Bien, ¿cómo definiríamos la asamblea litúrgica cristiana? Aquí José Antonio Abad, un sacerdote carmelita, ¿no? Especialista en liturgia, un liturgista reconocido, lo va a definir de esta manera. ¿Qué es la asamblea litúrgica cristiana? Una reunión de cristianos convocada por la palabra de Dios, presidida por un legítimo ministro, congregada en un determinado lugar para celebrar una acción litúrgica y que goza de la presencia cualificada de Cristo. Interesante esto, ¿no? Y en esto tenemos que definir, y podría ser una pregunta del examen, ¿no? La asamblea litúrgica, una reunión de cristianos. ¿Quién nos convoca? La palabra de Dios. ¿Para qué nos convoca? Para enseñarnos lo que decíamos antes, ¿no? La palabra de Dios nos va a enseñar, nos va a exhortar, nos va a animar y también nos va a corregir. ¿Quién la preside? Un ministro legítimo, dice, ¿no? Ya entenderán y podemos sacar nuestras conclusiones. ¿Quién? ¿No? Dice, congregada en un determinado lugar para celebrar una acción litúrgica. Puntualizo esta palabra. Dice una acción litúrgica. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque habla de todas las acciones litúrgicas. No solo se está refiriendo a la Eucaristía, ¿no? Aquí incluye los sacramentos, las otras celebraciones también. Por eso pone acción litúrgica, ¿no? ¿Quién es el protagonista? Cristo. ¿Quién es el que nos convoca? Su palabra. ¿Quién es el que celebra? ¿Quién nos acompaña en esas celebraciones? Cristo, que va representado en el ministro que dirige, que celebra o que preside también, ¿no? ¿Dónde nos congrega? En un lugar determinado. La asamblea tiene su lugar, ¿no? No es lo mismo que nos reunamos, por ejemplo, se me ocurre aquí en la plaza o en el parque para contarnos chistes que reunirnos en la catedral para una celebración, ¿no? No es lo mismo que nos vayamos al estadio a arengar a nuestro equipo, a hacerle barra, que venir aquí a la iglesia y alabar desde los cantos a esa celebración en la presencia en quien estamos, ¿no? Ya les decía la semana pasada algo importante, que hay que ayudar y enseñar siempre a los papás y a los pequeños a saber reconocer los espacios,
a saber diferenciar los lugares, ¿no? No es lo mismo estar en la catedral, en el templo, en una capilla, ¿no? En un eremitorio, si es que hubiere, ¿no? Que estar, pues, en el parque, en el mercado, en la calle. Entonces, eso es importante para darle la dignidad, para darle el realce, para darle el verdadero sentido a ese lugar, ¿no? Entonces, esto es importante y esto remarco ello, ¿no? Bien, ahora aquí también en la actualidad se hace estas dos diferencias, ¿no? ¿No? ¿Qué es iglesia y qué es asamblea? ¿No? Y esto va en un sentido más, diríamos, jurídico y por una parte litúrgica, ¿no? La iglesia, ¿no? La iglesia como tal, aquí nos dice un grupo local de cristianos. Pongo el ejemplo. Por ejemplo, todos decimos que somos iglesia, ¿no? O sea, somos iglesia, por ejemplo, nosotros aquí que estamos en la parroquia, como también aquellos que están en su casa, como ustedes hoy están en su casa o están en la parroquia, en los espacios en donde están, ¿no? En su trabajo, en sus estudios, etc. Somos iglesia. ¿Y por qué somos iglesia? Porque hemos sido recibidos y nos hemos hecho parte mediante nuestro bautismo. Entonces, mi ser iglesia, nuestro hecho de ser iglesia, vamos a llevarlo donde estemos. Mientras la asamblea, dice, es un lugar, somos los cristianos que estamos en un lugar determinado y en un tiempo, como es la celebración, ¿no? Para hacer esa diferencia, ¿no? La iglesia, o sea, somos iglesia donde estemos, pero somos asamblea, celebrante, ¿no? Ofrendante, como dice un término, una iglesia orante, una asamblea orante, cuando nos reunimos en un lugar y en un tiempo determinado. Ejemplo, nos reunimos en un lugar determinado, puede ser la catedral. En un tiempo, la Eucaristía. En otro tiempo, puede ser la celebración de los sacramentos. En otro tiempo, cuando nos reunimos para rezar la liturgia de las horas. En otro tiempo, para celebrar también, por ejemplo, otro tipo de acontecimientos en relación a la fe, en relación a la presencia de Cristo y la presencia de Dios, ¿no? Esto para notar la diferencia. Es decir, no somos asamblea si es que yo estoy en mi casa, ¿no? Y no estoy celebrando nada, ¿no? Para diferenciar en relación a los espacios y al momento, si se quiere. Pero sí sigo siendo iglesia estando en mi casa, en mi trabajo, en mi universidad, en mi instituto, en el campo, en mi misión, etc. Hago presente la iglesia, ¿no? Ahora, si tú, por ejemplo, como catequista, como agente pastoral, haces tu misión y convocas en una comunidad X a todos, ¿no? Los católicos, a toda esa comunidad para celebrar, sea una liturgia de la palabra, sea un sacramento, entonces ya es la asamblea que se convoca, es la asamblea que se reúne, es la asamblea que se pone en torno a la palabra de Dios, ¿no? En torno a la presencia de Cristo, y también nosotros somos presentes para ofrecer nuestra ofrenda, nuestra oración, nuestra alabanza a Dios, ¿no? Entonces diríamos también a ello que estamos siendo una asamblea que desde esas alabanzas, desde esa participación, estamos buscando nuestra santificación. Esto es interesante para tomarlo en cuenta, ¿no? Como todo lo demás dicho. Entonces, al respecto, nos dice la Lumen Gentium número 26. Esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles que, unidas a sus pastores, reciben también en el Nuevo Testamento el nombre de iglesias, lo que decía San Pablo, ¿no? Ellas son en su lugar el pueblo nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo y en gran plenitud.
En estas comunidades, aunque sean frecuentemente pequeñas o vivan en la dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se congrega la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. ¿No? Interesante. Por más pequeñita que sea, está presente una iglesia unida, una iglesia que busca su santidad, una iglesia que comparte, con donde puede haber miles de personas en una celebración y al mismo tiempo estamos siendo invitados al envío permanente, ¿no? Y aquí tiene también su fundamento lo que nos dice el Señor en Mateo 18, ¿no? Donde 1 o 2 estén reunidos en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos, ¿no? Es decir, traduciendo esto, no se trata de la cantidad, sino se trata del sentido, de la razón de ser, de por qué nos reunimos, de la razón del por qué hemos sido convocados, ¿no? Me dejo entender en ese sentido, ¿no? A veces, esto ya a modo de experiencia personal para contarlo, ¿no? Y para que tal vez nos sirva de ánimo. Cuando estaba en la etapa de formación, a veces yo escuchaba mucho a hablar de los misioneros, ¿no? Que en la misión, que en la selva y que esto, que el otro. Y a veces solían coincidir pues misioneros en una misma fecha allí en la casa. Entonces entre ellos se preguntaban porque habían estado antes o porque en algún momento habían pasado por allí o por alguna visita. Entonces se decían, oye, ¿y sigues yendo a ese pueblo? Oye, ¿sigues yendo a esa comunidad? ¿No? Y a veces la respuesta era, no, ya no voy porque ya no hay gente, decía, ya no hay gente. Y el otro padre le respondía, ¿y tú qué eres? Tú no eres gente, ¿no? Tú no eres gente, ¿no? A veces podría desmotivar, desanimar el hecho de que digamos, ¿para qué hago catequesis si solo hay 2 o hay 3? Y recuerden en ese momento lo que nos dice la Lumen Gentium 26, ¿no? No se trata de la cantidad, que si ese poquito de 2, 3 o 4 o 5 están, ¿no? Es la presencia de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y puedo yo decir en un sentido personal, muchas veces me he cuestionado, no, pero ahora ya lo entiendo mucho más en razón de los estudios, en razón de lo que uno va aprendiendo en su labor pastoral, en su actividad, ¿no? En ministerial también. ¿A qué es lo que me refiero? A veces cuando uno sale a las comunidades, pues hay 2 personas, hasta 3, hasta 4, hasta a veces solo uno, ¿no? Y a veces me preguntaba y me cuestionaba antes, ¿voy a celebrar la misa para uno? ¿No? Vamos a estar aquí, he gastado el tiempo, tal vez he gastado combustible, muchas cosas que a veces se te cruzan por la cabeza. Pero luego recuerdo esto, ¿no? O sea, Dios está presente en esa comunidad que puede haber 2 o 3 católicos, pero está la iglesia presente en esas 2 o 3 católicos, ¿no? Y está presente esa santidad de la iglesia, que abrazaron su fe, que participan, así sean pocos, pero están presentes. Y a veces digo, vale la pena venir, vale la pena estar con ellos, ¿no? Porque así aviva su fe. Si no animamos, la pregunta es quién lo haría después. Y esto pues para decirles que no se desanimen en sus misiones, no se desanimen en sus catequesis, ¿no? Esto es importante verlo también desde este ámbito, desde la liturgia, ¿no? Uno podría decir, ¿para qué adorné tan bonito, por ejemplo, si se trata de una comunidad para la Semana Santa, ¿no? Me he preparado tanto tiempo, hice mi mejor esfuerzo para que el Padre me aplauda o me felicite porque hice bien y apenas vinieron 2 o vinieron 3 o vinieron 5, ¿no? Y yo esperaba que vengan 20, 30 o 50 o que se llene a lo mucho la capilla. Pero la verdadera razón está en esto. Recordando también lo que ya les decía antes de Mateo 18 en las palabras de Jesús, ¿no? Donde 1, 2 o 3 estén en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que no nos desanimemos en este sentido. Muy bien. ¿Qué es la asamblea litúrgica cristiana? Aquí vienen las pautas.
¿no? 5 cosas. La asamblea litúrgica es convocada por Dios, ¿no? Es una reunión de fieles que ha respondido a la convocatoria hecha por Dios para que se unan a Cristo y unidos a Él puedan tributarle el culto que le es agradable. Esto es muy bueno, ¿no? Es Dios quien nos convoca. La asamblea litúrgica entonces se convierte en un signo sagrado y salvífico de la acción de Dios. Lo que les decía antes, no es cualquier asamblea, ¿no? No es cualquier lugar, no es cualquier situación, no es cualquier momento. Es el momento especial, es el momento importante, es el momento principal. Luego, también esa asamblea está envuelta por un misterio antes que una realidad material, ¿no? Y por eso a veces se nos hace inentendible por esta envoltura, si se quiere llamar, del misterio. La asamblea litúrgica cristiana es donde Cristo está presente en medio de ella. Y nos lo recuerda Sacrosanctum Concilium número 7, ¿no? La realidad de la presencia de Cristo en todas las acciones litúrgicas, lo que ya lo habíamos dicho antes, ¿no? En los sacramentos, en la palabra de Dios, en esa iglesia reunida o en esa asamblea reunida, está en la liturgia de las horas, en la oración desde la liturgia de las horas, en la comunión y en la oración de toda esa comunidad. Por eso dice los modos diferentes de esa presencia, ¿no? Cristo está presente cuando la iglesia suplica o canta los salmos, lo que ya les había dicho, ¿no? Luego la asamblea litúrgica es reunión de toda la comunidad, ¿no? Y esa comunidad está caracterizada por la fe, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra característica? ¿Cuál es nuestro sello? ¿Cuál es nuestro emblema? Nuestra fe. ¿Cuál es nuestra insignia, si se quiere? ¿Cuál es nuestra marca? Es la fe. ¿Mm? Entonces, seamos pocos, seamos muchos, seamos más o menos, seamos una multitud, es la fe la que nos convoca. Es la fe la que nos une, ¿no? Por eso dice, es una congregación universal, abierta a todos y carente de cualquier exclusividad. Esto es muy interesante. No se le niega a nadie, ni se le cierra las puertas. Pero esto también va acompañado de algunos requisitos, ¿no? Por eso es que la iglesia propone, para que no haya esa exclusividad que hace mención, ¿no? La iglesia da, vamos a decir, entre comillas, las posibilidades o las facilidades de que haya preparación de los sacramentos para adultos, ¿no? O sea, se dan las alternativas, se dan las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no se bautizaron de niños. Ayer, por ejemplo, aquí en nuestra parroquia, tuvimos a 5 personas que se están preparando, adultos que se están preparando para su confirmación, ¿no? Se les hizo la entrega de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿no? Como un gesto de que abrazan, ¿no? La fe y abrazan también su preparación desde la palabra de Dios. La asamblea litúrgica también es la fraternidad en la diversidad. Esto es muy bonito, ¿no? La asamblea litúrgica supera con la fraternidad cristiana todas las diferencias humanas, sociales, económicas, culturales, etc. O sea, no se les cierra la puerta a nadie, ¿no? Cuando se reúnen los cristianos, todos son hijos de Dios y miembros del mismo cuerpo de Cristo. No se hace diferencias. No ponemos, a ver, tú porque eres tal o cual, vas adelante, al medio, atrás, etc., ¿no? En la época, en la Edad Media era así, muy marcada, ¿no? Hoy es la asamblea, la fraternidad en su diversidad, ¿no? Ya sea de colores, de razas, de todo lo mencionado aquí. Luego la asamblea litúrgica es la realidad festiva y participativa, ¿no? Todos participamos consciente y piadosamente, ¿no? Y esto pues nos hace partícipes cuando desde el bautizo nos hacemos miembros de la iglesia, ¿no?
Dice festiva tanto porque celebra un misterio de alegría, la salvación de Cristo. Interesante estas dos palabritas, celebrativa y festiva, ¿no? Es en donde todos participan consciente y piadosamente, gracias a las exigencias que brotan del bautismo y de la misma celebración. Festiva, porque celebran un misterio de alegría, la salvación obrada por Cristo, ¿no? Hay alguien a quien celebramos, hay alguien el propósito de esa celebración. Entonces no se olviden de estas 5, ¿no? ¿Por qué nos llamamos Asamblea Litúrgica Cristiana? ¿No? Por estas 5 razones que van acompañadas de sus argumentos. Ahora, el pueblo de Dios en la asamblea, o sea, esto también es importante, ¿no? Y esto es decir, ¿cuál es la participación del pueblo en esa asamblea? Recordemos que hay somos una sola iglesia, somos una asamblea, pero tenemos distintos ministerios dentro de esa misma celebración, ¿no? Por eso en Sacrosanctum Concilium dicen, en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro fiel al desempeñar su oficio, harán todo y solo lo que les corresponde por la naturaleza de las acciones y las normas litúrgicas. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, no es que nadie esté excluido, pero sí cada quien tiene su rol dentro de ella. Cada quien tiene su participación dentro de ella, ¿no? Por eso dice, en la asamblea litúrgica existen 2 clases de personas. Los ministros de jure o de facto, ¿no? Cuando habla de jure, habla de ley, es decir, jurídicamente, ¿no? Establecido, normado, o de facto, del momento, de la circunstancia, del hecho, y está el pueblo de Dios, ¿no? Para entenderlo un poquito más, aquí este pequeño esquemita, ¿no? Ministros de jure, es decir, de derecho, ¿no? Que le corresponde, ¿no? Están los sacramentos del orden, obispos, sacerdotes, diáconos, ¿no? Luego dentro de esto también están ministros instituidos por rito especial, lectores y acólitos. Y aquí, ¿quiénes entran por lo general? Aquellos que están en el proceso de formación para los ministerios de derecho, diríamos, o de jure, ¿no? Por eso en algunas diócesis, en algunas jurisdicciones eclesiásticas, se procura que mientras el seminarista o el formando está en el 2º o 3º de teología, se les dé el ministerio de lectorado y de acolitado, ¿no? Es decir, su obligación, si se quiere llamar, o su ministerio, va a consistir en que sea el que en la celebración haga la lectura de la palabra. Y también su acolitado tiene más amplitud dentro de la celebración, ¿no? Ahora, los ministros de facto. Dice aquí, ejercitan ciertos ministerios sin estar instituidos para hacerlo. Como están el sacristán, disculpe, ahí se me pasó o la máquina me corrigió, hostiario, ya no es una palabra muy común hoy por hoy, pero el hostiario era el que estaba a la puerta del templo, de la catedral, el que daba la bienvenida, el que cuidaba también de que se venga antes, o sea, antes había mucho más esto, de que venga, pues diríamos así, con la vestimenta adecuada e indicada para la celebración de la Eucaristía, ¿no? Luego están los acólitos no instituidos, como son los monaguillos, ¿no? Entonces a ellos no se les instituye. Luego están los coros, salmistas, cantor, y luego está el pueblo de Dios, es decir, los fieles, ¿no? Cada uno en su lugar, pero somos una sola asamblea. Todos celebramos. Hay uno que preside, pero todos estamos congregados. Entonces, entre los ministros ordenados, para tenerlo en cuenta, son aquellos que reciben este nombre por mayor o menor grado el sacerdocio ministerial de Cristo, ¿no? Es decir, ellos sí son consagrados,
¿no? Bajo la imposición de la mano y están al servicio de Dios y de su pueblo para presidir las celebraciones y otros actos litúrgicos, ¿no? Nos dice al respecto Lumen Gentium: posee la plenitud del sacerdocio y el supremo pastoreo de una porción del pueblo de Dios. Esta potestad no tiene por delegación del pueblo o del Papa, sino porque Cristo mismo se le ha comunicado en el rito de la ordenación. Es decir, dentro de la liturgia no es gusto de que el pueblo diga: yo quiero a él de obispo, yo quiero a tal de obispo. No, o sea, está la gracia para también, mediante esa gracia y el Espíritu Santo, se le comunique, como dice aquí, esa gracia, ¿no? Además de ser dispensador de los sagrados misterios, es al mismo tiempo moderador, promotor y custodio de la vida litúrgica. Es el primer responsable de que la liturgia sea bien llevada, bien cuidada, y también se procure la corrección cuando sea necesario o cuando se ve que hay abuso al respecto, ¿no? Por eso los obispos dan las directrices en relación a cada diócesis o a cada iglesia en particular, de acuerdo a su realidad, algunas cosas particulares. Por poner un solo ejemplo, en nuestro vicariato. Aquí en nuestro vicariato tenemos diáconos permanentes, es decir, diáconos que tienen familia, están casados, pero se van a quedar allí, no van a ir al orden sacerdotal, ¿no? Y esto también es algo que hoy por hoy nuestro obispo, Monseñor Gerardo, lo admite, ¿no? Y ve la necesidad. Pero en otras diócesis no hay diáconos permanentes. En otras diócesis, por ejemplo, tampoco permiten que las mujeres sean monaguillos. Aquí en nuestro vicariato no tenemos esas restricciones, por ejemplo, ¿no? Y así una que otras normas que se establece porque ellos tienen la responsabilidad de cuidarlas. Pues ejerce el ministerio de presidir y actuar en la liturgia en la persona de Cristo cabeza, predicar con autoridad al pueblo de Dios y moderar la celebración según la normativa vigente. En otras palabras, estaríamos diciendo, sobre sus hombros pesan todas estas responsabilidades. Y es el primero en cuidar de ellos. El sacerdote o presbítero es verdadero sacerdote, aunque no tiene la plenitud del sacerdocio ministerial y está subordinado al obispo, de quien es probo colaborador. ¿Quién tiene el ministerio sacerdotal en plenitud? El obispo, ¿no? Entonces, el sacerdote es un verdadero sacerdote, recibe la gracia, está consagrado, pero es solo sacerdote. En las celebraciones litúrgicas actúa como ministro de Cristo y representante del obispo. Esto es lo que nos dice Lumen Gentium, ¿no? Y también Sacrosanctum Concilium al respecto. ¿Cuáles son sus funciones? Dice, ofrece el sacrificio de la misa, preside la asamblea congregada, dirige la oración, anuncia el mensaje de la salvación, asocia a los fieles a la ofrenda del sacrificio, da a sus hermanos el pan de vida eterna y otras tantas más, como la celebración de los sacramentos, del bautizo, del matrimonio, la unción de los enfermos, ¿no? La reconciliación y la confirmación con licencia del obispo, ¿no? Luego están los diáconos, ¿no? Recibe la imposición de manos, no en orden al sacerdocio, sino al ministerio. Aquí la atención, para que tengan en cuenta, ¿no? No, recibe la imposición de manos en orden a su ministerio, al servicio que va a brindar. Sirve al pueblo de Dios en comunión con el obispo y el presbítero en el ministerio de la palabra y de la caridad. Los ministros diáconos, ¿cuáles son sus funciones? Proclamar y a veces predicar el evangelio, si es que el sacerdote lo ve conveniente. Proponer a los fieles las intenciones de la plegaria universal, hacer la introducción para las peticiones, ¿no? Ministro ordinario del bautismo, de la comunión y de la exposición y bendición del Santísimo Sacramento. Puede asistir como delegado
al matrimonio y presidir el rito de los funerales y de la sepultura. En nuestro lenguaje y en nuestros términos, hacer los responsos, ¿no? Aquí, ministros instituidos, ¿no? Los otros eran, para tener en cuenta que eran ministros ordenados. Diferencias: ministros ordenados, ministros instituidos. Reciben el nombre de ministerios instituidos los que se habilitan para determinadas acciones litúrgicas mediante un rito específico que no forma parte del sacramento del orden. En concreto son dos: el lectorado y el acolitado. Quizá podría incluirse el ministerio extraordinario de la comunión cuando se otorga mediante un acto, un rito litúrgico, que no siempre se da. A veces sí y a veces no. Dice, ¿qué hace el lector? ¿No? Tiene el ministerio específico del lector, es la proclamación de las lecturas bíblicas, atentos, excepto el Evangelio. ¿Quién anuncia el Evangelio? ¿Quién lee el Evangelio? El diácono. Si es que no hay el diácono, el sacerdote. Y si en el peor de los casos no hay ni diácono ni sacerdote y está el obispo presidiendo, lo hará el mismo obispo, ¿no? Para que pueda cumplir convenientemente su ministerio es necesario que tenga una buena formación bíblica, litúrgica y técnica. Es lo que manda Sacrosanctum Concilio, pero no siempre pasa así, ¿no? Pero lo ideal sí es así. Segundo, el acólito. También es instituido para ayudar al sacerdote y al diácono. Sus funciones principales son llevar la cruz en las procesiones, ayudar al diácono en el cuidado del altar y de los vasos sagrados y velar por el destino adecuado de las ofrendas. Los que son de San Ramón, si es que recuerdan, estuvieron ese día, por ejemplo, antes de la ordenación de nuestros hermanos diáconos, nuestro hermano Carlos, seminarista, recibió el lectorado y el acolitado, estos dos ministerios instituidos, ¿no? Por lo general lo suele dar el obispo, ¿no? Porque es el responsable, como les decía antes, de lo referente a la liturgia, pero también del cuidado de los sacerdotes y de los seminaristas, ¿no? Ahora, si es que el obispo no pudiera, lo podría delegar sin mayor problema, ¿no? Pero por lo general suele ser el mismo obispo. Luego están los ministros de facto, es decir, de momento, ¿no? Para esa celebración en específica, ¿no? Que esto puede cambiar también, no siempre pueden ser los mismos, ¿no? A veces, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en nuestras parroquias se suele establecer las misas dominicales para los grupos que sean responsables. ¿Y esto qué implica? No siempre va a leer el mismo, la misma persona todos los domingos. Entonces van cambiando, van rotando, ¿no? Pasa lo mismo con el tema de los coros. Y entonces a eso hace referencia, ¿no? Estos ministerios lo ejercen aquellas personas que no son instituidas para determinados oficios, pero los desempeñan de manera estable o simplemente ocasional. ¿Cuáles son? Al servicio de la asamblea, encargados de la limpieza, porque es el lugar donde vamos a reunirnos, tiene que ser el adecuado y tiene que estar correctamente dispuesto. Están quienes son los sacristanes. Antes, por ejemplo, en las congregaciones religiosas, el sacristán o sacristana siempre era un hermano o una hermana. Eso también ha ido variando. Entonces, hoy sacristán o sacristana son laicos, ¿no? Lo que les hablaba del hostiario. El hostiario era aquel que estaba encargado en la puerta para dar la bienvenida o para cuidar también de que haya una buena, la adecuada vestimenta y cuestiones de ese tipo, ¿no? Un orden adecuado, etc. Luego estaba el monitor. Luego están al servicio de la palabra de Dios los lectores no instituidos, el salmista, ¿no? Hay salmistas que cantan o solo lo proclaman. Aquellos que están al servicio del altar y del ministro ordenado, ¿no? El acólito no instituido, como son los monaguillos, los ministros extraordinarios de la comunión, que en algunos lugares, si hay muchos fieles que comulgan, ayudará al sacerdote en caso no esté el diácono, o en caso no haya un concelebrante,
pues ayudan ¿no? en la administración de la Sagrada Comunión. Luego están los maestros de ceremonias dentro de una liturgia, ¿no? Que no necesariamente suelen elegirse entre los monaguillos, entre los acólitos que tienen más experiencia, están más preparados, etcétera, para poder tener un orden y una celebración adecuada también. Luego están aquellos al servicio del canto y de la música, ¿no? Los cantores y la escola, es decir, el coro, el director de canto de la asamblea. Por ejemplo, si no hay coro, puede haber una persona que dirija a todo el pueblo, que a veces suele pasar aquí en nuestra parroquia, cuando no está a veces ninguno de los que canta, hay uno que se reparte los cancioneros y entona, ¿no? Y acompaña. No siempre lo hace, pero por lo menos está allí para ese momento. Luego está el organista, ¿no? Antes en cada iglesia, sobre todo en las iglesias antiguas, iglesias tradicionales, siempre había un organista, ¿no? ¿No? Tocaba y acompañaba todas las misas. Bien, para ir terminando, ¿no? La asamblea y la eficacia de las acciones litúrgicas, ¿no? Según acabamos de ver, forman parte de la asamblea litúrgica y son parte importante de la misma el pueblo fiel, los ministros instituidos y los de facto. Es decir, nadie es menos. Todos participamos, todos celebramos, ¿no? No porque, vamos a poner así en esta exageración, no porque, bueno, a veces suele pasar, ¿no? Entre los acólitos, se siente con mayor, digamos, protagonismo aquel que hace de turíbulo, ¿no? O se siente con mayor protagonismo aquel que hacen de los ciriales, o aquellos que llevan la cruz alta. Y al que, bueno, ya tú toca la campana, ¿no? Como que dicen, ya, pues, no queda otro que toque la campana, ¿no? O sea, no, todos somos participantes, todos estamos convocados, todos tenemos nuestra razón de ser dentro de esa celebración. Sin embargo, ni el pueblo fiel ni los ministros de facto se requieren para la validez y eficacia plena de las acciones litúrgicas. Esto es interesante y quiero que lo tengan en cuenta. ¿A qué se refiere esto? No porque la asamblea, puede que en una celebración haya una multitud de personas y en otras puede que no haya y solo estar el celebrante. Y esa celebración tiene su validez, porque por encima de quien celebre, de que esté o no esté la iglesia, pues está la presencia de Cristo, está la gracia de Dios, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y esto a veces se ha confundido cuando suelen decir misas privadas y misas, no, yo quiero una misa privada. No hay misa privada, no existe eso de misas privadas, ¿no? Por eso la iglesia establece misas con pueblo y sin pueblo, ¿no? No hay eso que misas privadas y misas públicas, no. O celebraciones privadas o celebraciones públicas, no. Es con pueblo o sin pueblo. Esa es la denominación que se establece. Por eso el ordenamiento general del misal romano, en el numeral 4 dice, ¿no? La celebración eucarística no pierde por ello su eficacia y dignidad, porque es un acto de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Recuerden que durante el tiempo de pandemia teníamos las misas virtuales. Muchos seguían desde su casa, celebraban desde su casa y estaba el sacerdote frente a una pantalla, ¿no? Que transmitía, pero estábamos congregados y convocados, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Tampoco, dice, se requiere la presencia del pueblo y de los ministros instituidos o de facto en los demás sacramentos, pues su eficacia depende únicamente de ser actos de Cristo, ¿no? También habría que hacer extensiva esta doctrina al resto de la liturgia de las horas, pues siempre que en un fiel destinado para ello reza el oficio divino, su oración no es exclusivamente suya, sino de toda la iglesia, a la que presta su voz para que la esposa dialogue con su divino esposo Cristo, ¿no? O sea, es decir, no se trata de la cantidad, sino se trata de lo que se está celebrando y a quién se está celebrando. Por ejemplo, nosotros los sacerdotes tenemos la obligación de que si no tenemos una celebración con el pueblo, ¿no? La celebración de la Eucaristía,
tenemos la obligación de celebrar una misa en el día. Y a veces, si es que no se puede ni con celebrar por X razones, uno puede hacer la misa, ¿no? Sin pueblo, ¿no? Celebrar solo. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios, está la presencia de Cristo. Y pasa también en los otros sacramentos, si son, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Por ejemplo, a veces me ha tocado ir a un hospital, a un recién nacido, está en la incubadora, se dice, si no me recuerdo, ¿no? Y hacerles el bautizo allí. Estoy solo mi persona o el niño o el neonato y mi persona allí y celebro el bautizo, ¿no? Como me pasa también muchas veces cuando voy a dar la unción a los enfermos en los hospitales, cuando están en cuidados intensivos. Entonces, no es, ¿no?, el hecho de la cantidad, sino de qué es la acción de Cristo en ese sacramento o en todas las acciones litúrgicas que estemos celebrando. Muy bien, eso es lo que corresponde a nuestro tema de este día. Disculpen si me pasé la hora.